100 años del pesado. Vaya por delante que el ala más carca y retrógrada de la derecha más reaccionaria es tan peligrosa y lesiva como el ala más progresista y modernista, tal como dice Pedro Sánchez continuamente sobre progresistas y modernistas, de la izquierdona matriz que actualmente nos desgobierna, desde la más radical intolerancia y el intervencionismo sectario más cruel y salvaje, tras los últimos 100 años que acaba de celebrar el Partido Socialista Obrero Español, que ni socialista, ni es obrero, ni es español. Más que PSOE, es pesado. Y acaba de celebrar la entrada en el Congreso del primer diputado socialista el día 7 de julio de 1910, y que el grupo parlamentario ha reivindicado por todo lo alto, con gran fasto y tronío y puesta en escena como muy imperialista, triunfalista y cinematográfica. Los socialistas han vuelto a hacer gala de su desmemoria histórica, y si no que se lo digan ahora los de la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Española, que lo primero que han hecho, ese es el cambio del progreso que nos va a traer el PSOE ahora mismo, es quitar el callejero franquista de personas que no conocen ni siquiera a algunos ni a Franco y que lo hicieron antes de la guerra civil. O sea, fíjense usted qué catedráticos de memoria histórica tenemos en la puta universidad, que es un foco político de contaminación mental, ideologizado políticamente desde el punto de vista izquierdista radical matrix. O sea, ¿qué estamos vendiendo? ¿Pero qué universidad de mierda es esta? ¿Qué están enseñando? Si no saben nada, ni quién fue Cabo Sotelo, ni quién fue nada. Yo me quedo con la boca abierta, pero continúo con el... Esto lo hacemos en 3 partes. Continúo con mi disertación. Por favor, les pido me disculpen, no se molesten. Esto que cuento es verídico, real e histórico. Desde el punto de vista, por supuesto. Espero que lo aprecie, y si no, pues no lo vea. Oiga usted, ¿qué quiere que le diga? Los socialistas han vuelto a hacer gala de su desmemoria histórica, desmesurada y totalmente partidista e intervencionista, convertida en un sonrojante cómic de héroes y villanos con el fin de homenajear a todos los que han pasado bajo sus siglas por la carrera de San Jerónimo, menos la gran Madre Maravillas, por cierto, que vivió allí hace mucho tiempo, procurando el bien al prójimo, algo que no hacen los que allí berrean y gantulean en la actualidad, tomándose todo el día el nabo en sus putos pupitres. El PSOE ha echado a la vista 100 años atrás, pero se ha encontrado en el diario de sesiones parlamentarias, y esto es verídico y real, con un discurso del que no solamente no se sienten nada orgullosos, sino que ha intentado por todos los medios no darlo a conocer, al igual que ha hecho con las cartas de Alcalá Zamora, donde se denuncia al PSOE como un partido golpista en la Guerra Civil Española, ocasión que Franco aprovechó tras pensárselo seriamente e instaurar su régimen totalitario y dictatorial. Tan dictatorial y totalitario como que tenemos ahora en España, en toda España, porque ¿dónde está aquí la democracia? Pues todo mentira. Pero bueno, yo continúo. Algo parecido a lo que ocurre ahora, un salvaje atentado siembra el caos en Madrid y un caudillo salvador emerge de la nada para instaurar su gobierno, un día después de enterrar a los muertos, gracias al voto cautivo, al chantaje emocional, al miedo y a la confusión mental. Continuamos en el segundo episodio. El 7 de julio de 1910, el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, no es el actual, el de la coleta, es este otro que hay aquí, del cual hablaré ahora. El Pablo Iglesias de toda la vida, que era aún tan contradictorio y tan nefasto como el que tenemos ahora. Aunque sea este de ahora un comunicador excelente, por cierto, pero un comunicador de televisión, en tertulias, pero de allá político, en fin, que abajo de eso yo vea lo que va a hacer, aparte del ridículo, como todos los demás. Continúo con mi disertación. Pablo Iglesias tomaba la palabra en el Parlamento para hablar. Hablo de Pablo Iglesias, el de 1910, no el actual, que es que los dos son de signo Libra, como también yo por cierto, y los dos son igual de agitadores sociales, con un discurso demagógico y populista que es hueco, que es bueno, que no tiene nada. Pero bueno, hay gente que le ha votado, lo que hace la ignorancia en la cultura.
Pablo Iglesias, me refiero al viejo Pablo Iglesias de antes, tomaba la palabra en el Parlamento para hablar de los objetivos sociales de su partido. Y dirigiéndose al presidente de la Cámara de aquella época, el conde de Romanones, para hacer un poco de historia, le dijo lo siguiente, y he sacado la frase tal y como está escrita en el Parlamento en aquella época. Lo he sacado del diario de sesiones, al cual he tenido acceso. Fíjese esto qué grave es, ¿eh? Muy grave lo que ocurrió y muy grave lo que puede pasar ahora. Dijo lo siguiente. El partido que yo represento aspira a concluir con los antagonismos sociales y esta aspiración lleva consigo a la supresión de la magistratura, la supresión de la Iglesia, la supresión del ejército y la supresión de otras instituciones necesarias para este régimen. Este partido, el PSOE, y digo literalmente tal y como dijo esta persona, estará en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita, y fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones. ¿Le suena esto a algo? ¿No es algo parecido a lo que está pasando en Cataluña con el tío este del flequillo Puigdemont? Bueno, el flequillo casi mismo que tengo yo. Un flequillo, el de Puigdemont y este como se llame. Bueno, el tío del flequillo. Muy parecido, ¿verdad? Son democráticos, pero no quieren ser legales. Más tarde el socialista se dirigió al jefe del Partido Conservador y le espetó. Esto todavía es más grave. Hemos llegado al extremo de considerar que antes de que su señoría suba al poder, debemos ir hasta el atentado personal. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hasta el atentado personal? Lo dijo y luego lo cumplió. Lo mismo que los de ahora. Esto es muy delicado y muy grave. Continúo. Se armó un estruendoso escándalo, no es para menos. Y entre el griterío se oyó al presidente de la Cámara. ¡Orden! ¡Orden, señor Iglesias! Usted no puede ampararse en la inmunidad parlamentaria para cometer un delito. 2 semanas después, Maura era tiroteado en Barcelona, resultando gravemente herido en una pierna. El Congreso protestó formalmente como es debido, pero la minoría republicana no respetó el acuerdo. ¿Es que alguna vez esa minoría republicana ruidosa, como la que tenemos ahora, ha respetado algo? Aquel discurso provocador, incendiario y salvaje, pronunciado por Iglesias tan solo un mes después de que el PSOE lograra con 40.899 votos en su primera acta parlamentaria en las Cortes Españolas, ha sido ocultado por el mismo partido, ya que el Grupo Socialista ha editado para la ocasión un librito inédito donde no se hace ninguna referencia al violentísimo discurso fascista. Sí, fascista. Es que los fascistas no son únicamente los de Franco y la derechona, también son estos que se van a Irán y a Venezuela y dicen que son demócratas. Es otro tipo de fascismo. Fascismo rojo y fascismo azul, pero al fin y al cabo es fascismo. Las voces de Pablo Iglesias, 100 años del Grupo Socialista, que ese es el título del librito en cuestión, del panfleto, por cierto muy mediocre, una aproximación a las principales aportaciones a la historia de España que el PSOE ha hecho en el Congreso de los Diputados a lo largo de estos 100 años desde la intención divulgativa, una apología de las hipotéticas bonanzas socialistas y el rigor histórico claramente manipulado para que las futuras generaciones los eleven a los altares como si fueran santos. Patético, ridículo. Continuamos en el siguiente apartado. En él se detallan los momentos más importantes que ha protagonizado la Cámara Baja, omitiendo otros de mucha mayor relevancia, como siempre suele ocurrir en el escenario político. La publicación incluye un recuerdo especial para los 30 diputados socialistas asesinados tras la guerra civil por los franquistas, pero en un cínico ejercicio de desmemoria histórica no se habla para nada de que el PSOE condenara el atentado a Maura. Algunos incluso lo celebraron con champán. Ni se habla tampoco de las memorias secuestradas
de Alcalá Zamora, donde ponía a parir completamente verde, porque Alcalá Zamora tiene una lengua tremenda, peor que la de Azaña, que es decir, donde ponía verde a los socialistas, a los comunistas, a los anarquistas, a los cenetistas y al mismo Frente Popular, que es el que está justamente intentando gobernar a España y en esta situación de España que tenemos tan caótica al borde casi de una segunda guerra civil. En fin, y a todos aquellos que la traicionaron, que fueron prácticamente casi todos. Todos se comieron unos a otros. Y hablan luego de democracia. No les da vergüenza. No sé, no lo tienen. Ni se habla tampoco de las joyas y ni del oro que robaron Santiago Carrillo y Juan Negrín, junto con otros facinerosos que se lo llevaron todo a Moscú. Ni tampoco se habla en ese librito de marras que ha celebrado el PSOE del asesinato de Pedro Muñoz Seca el 28 de noviembre de 1936 en Paracuellos del Jarama, y que Santiago Carrillo podía haber evitado perfectamente porque era comisario de orden público en aquel momento. Ni se habla tampoco de la muerte de José Carlos Otelo, martirizado y asesinado por la guardia personal de Indalecio Prieto. Ni se habla tampoco de los cobardes y enredosas manipulaciones de Azaña y su lengua afilada, bífida, más preocupada por acostarse con su cuñado que por gobernar. Ni se habla tampoco del asesinato a manos de los socialistas en 1923 del presidente del Congreso de los Diputados, don Melquiades Álvarez, que fue torturado salvajemente en la cárcel Modelo por denunciar los crímenes de la izquierdona junto a nombres tan significados como Ramón Serrano Suñer, Muñoz Grandes, Martínez de Velasco, Álvarez Valdés y el general Capaz, entre otros muchos fusilados sin piedad por los milicianos. De eso el PSOE se acuerda, ¿verdad? Melquiades Álvarez fue el fundador del Partido Reformista, primer intento de centro de la primera mitad del siglo XX, y en el que militaron nombres como Ortega y Gasset, el genial Ortega y Gasset, y Manuel Azaña. Tampoco se habla en el libro que con tanto júbilo celebra el grupo parlamentario en su centenario del destierro de Julián Besteiro y de Largo Caballero, ni de las canalladas, salvajadas, abusos, traiciones y asesinatos que dentro de la misma cúpula del Partido Socialista Obrero Español se estaban cometiendo ante la pasividad de sus dirigentes, que no hicieron absolutamente nada por controlar la guerra interna que había en el partido. Las mismas que hay, por cierto, en la actualidad. Y si no, ya lo verán ustedes con Pedro Sánchez y con el Podemos y con el otro, y Maroto y el tío de la moto. Todos iguales. A cada cual peor. Y ni mucho menos la guerra interior que había en la calle y que ellos mismos propiciaron. Ellos mismos lo provocaron. Y hablan de democracia, hablan de paz y de armonía, pero ¿qué coño? Todo mentira. Quieren follón, quieren guerra, quieren mandanga, quieren lío, quieren hacer daño. Los hijos de fruta. Ay, Dios mío, cómo se pone uno. Ellos mismos propiciaron la guerra, sí. Ellos mismos la propiciaron. Junto con la derechona. Que tampoco se quedó manca la derechona, que gobernaba España en aquel momento. De aquellas matanzas del Frente Popular y de las carnicerías provocadas por las putas repúblicas. Tanto la del 31, que fue una mierda, como la del 34, que fue otra mierda más grande todavía. Que ahora Zapatero, el otro Zapatero de antes, reivindicaba, como Pedro Sánchez actual, equivocadamente, como un modelo democrático. ¿Desde cuándo fueron democráticos aquellas gentuzas? Tampoco se habla en el libro, y para seguir celebrando las efemérides de mierda, de los 100 años de honradez socialista. Nadie del grupo parlamentario, donde indudablemente hay grandes políticos de enorme talla intelectual, pues claro que los hay socialistas muy buenos, cómo no, como Javier Solana, Joaquín Almunia, o el añorado Tierno Galván, que era un buen intelectual, muy ambiguo, muy contradictorio, pero yo fui buen amigo suyo y sé muy bien cómo era el viejo profesor. Entre otros muchos socialistas verdaderos y reales que hablaban con propiedad, que tenían buena formación intelectual y que tenían una gran capacidad oratoria. Y que ahora han recordado que en la memoria histórica de España, que también se encuentra en las iglesias, en las parroquias, con los nacimientos, las bodas, los bautizos y las defunciones que el mismo PSOE quiere destruir.
Sí, sí, lo quieren destruir todo. Había dos bandos en la contienda, y a los cuales uno de ellos nunca se nombra porque fueron los ganadores de una guerra incivil, de una contienda salvaje, que nunca tenía que haber ocurrido, si no fuera por la torpeza de esa izquierdona que nunca históricamente estuvo unida, que jamás hizo esa redistribución de la riqueza que lleva 100 años pregonando, pues según van recogiendo, van despilfarrando, tal y como siguen haciendo 100 años después. Continuamos en el próximo capítulo. Tampoco se habla en el libro de que Largo Caballero fue vicepresidente de Miguel Primo de Rivera, que fue un dictador regeneracionista y muy social, por cierto. La dictadura de Primo de Rivera era una dictadura muy blandita y bastante abierta y democrática para ser una dictadura, fíjense lo que les digo, pero históricamente es cierto lo que les estoy contando. Primo de Rivera, como digo, un regeneracionista y una persona bastante sociable. Un carácter tímido, apocado, con cierta bonomía y con una buena relación con el Partido Socialista, lo que están escuchando. Y que se supo marchar a tiempo, dejando a España económicamente muy crecida y muy modernizada para la época de la que estoy hablando, que es del año 1923, donde en Madrid se vivía francamente bien. Había riqueza, había elegancia, había ética, buenas costumbres, buena moral, buena educación. Es curioso, y era una dictadura de derechas, pero sin embargo se llevaba bien con la izquierda. No como Sánchez y como Rajoy, que no se entienden. Es que hay que mirar las cosas como son. Algo de lo que tampoco se habla en el libro, ni de la época de recesión que le tocó a la República, ni de cómo Primo de Rivera no supo poner a Alfonso XIII en su sitio porque le faltaba soberbia, odiaba las elecciones y tenía cierta bohemia rayana en una tranquila pasguatez. En el libro también se pasa por alto, o quizás lo ignoren, como otras tantas cosas que se ignoran en la vida, que gracias a la blandengue y dictadura de Primo de Rivera, el PSOE y la UGT subieron como la espuma, y que ambos grupos crecieron con el dictador en una gran armonía, algo que los actuales políticos de antes, o los de ahora, no quieren reconocer, ni Zapatero, ni Sánchez, ni ningún socialista de los actuales. Si es que en algo sensato han reconocido esta gente en su vida, cosa que duda uno. También el libro ignora que en ese círculo de bellas artes, donde se reunían actualmente pues Pilar Bardem, Penélope Cruz, Joaquín Sabina, Pedro Almodóvar, Miguel Bosé, Ana Belén, Víctor Manuel, Ramoncín, Juan Diego, Miguel Ríos, todos artistas, por cierto, excelentes, nada que objetar sobre su calidad artística, junto con otros estómagos subvencionados por la gloria zapatética. Existe allí donde van estos ilustres comunistas, que por cierto son comunistas pero viven todos de maravilla, con coches, relojes de oro, Armani, en fin, unos comunistas que viven muy bien, muy bien, muy bien. Comunismo muy bueno, sí señor, comunista pero muy ricos, como Pablo Iglesias. A lo que iba, en el Bellas Artes, en el sótano de Bellas Artes, actualmente todavía existe un sótano donde los republicanos torturaban a la derecha. Continuamos en el próximo capítulo. Bueno amigos, como ven, he cambiado de escenario porque he tenido un problema técnico. Yo pienso que si los políticos cambian de chaqueta, yo cambio de decorado, tampoco pasa nada. Voy a continuar con esta disertación, este ensayo histórico, que es rigurosamente verídico, por supuesto desde el punto de vista, como siempre los puntos de vista son subjetivos, pero muchos de ustedes saben que esto es cierto. Pido disculpas si molesto a alguien por estas manifestaciones, pero bueno, yo también me atengo al artículo 20 de la libertad de expresión de la Constitución española, que más que Constitución para algunos es prostitución. Uy, perdón por esto, pero bueno, ahí queda. Bueno, pues como Constitución española, pues lo digo porque los políticos se han convertido en un montón de putas, y el Congreso de Diputados, pues nunca mejor dicho, Congreso de los Diputados, mira, diputadísimos. Bueno, nos hemos quedado empalmados, uy por Dios, cada vez lo voy a poner peor, empalmados en el sentido de que hay que empalmar esto, pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero, ya está. Empálmense ustedes conmigo.
Continúo esta disertación. Uy, qué barbaridad, por Dios. Bueno, a ver, nos hemos quedado en las checas republicanas que había en la época de la Guerra Civil Española, tanto un bando como otro, seamos sinceros y dejemos un poco las bromas aparte, cometieron perrerías mutuamente en esta contienda salvaje entre buenos y malos en lo que convirtieron la guerra aquella espantosa. Por lo tanto, nos hemos quedado en las checas que había en los bajos del Círculo de Bellas Artes, donde hoy en día se reúnen las altas esferas artísticas y culturales del país, casi siempre, no sé por qué, de cierto izquierdismo radical, antisistema, que por lo visto les encanta estar allí. Claro, les encanta porque como hace 80 años cometieron aquellas tropelías, aquellas barbaridades, debe ser que la cabra tira al monte. Bueno, continúo con esto y queda aquí. Un sótano donde, me refiero a la Checa de Bellas Artes, actualmente aquí en la calle esta donde está el Teatro Alcázar famosa, en Madrid, donde los republicanos torturaban a la derechona. Sobre esta checa se está celebrando el centenario socialista y el 75 aniversario de la muerte del genial Valle Inclán. Valle Inclán, como saben muchos de ustedes, fue, entre otras cosas, creador del esperpento. Más esperpento que tenemos ahora mismo en la política española, tanto en un bando como en otro, son esperpénticos. Pero no llegan a la genialidad de Valle Inclán, porque el esperpento valleinclanesco era genial. Lo del esperpento de ahora es ridículo. Es un esperpento entre Sálvame Deluxe, con todos mis respetos hacia ellos, aunque no tengo respeto hacia nadie ellos, pero bueno, yo sí le tengo hacia ellos un cierto respeto, y una mezcla entre Cuarto Milenio, porque son terroríficos, y lo digo en sentido admirativo porque Iker Jiménez me parece un tío genial. Y digo, desde aquí le doy todo mi cariño y afecto a este maravilloso programa que es Cuarto Milenio. La ley de memoria histórica es, a mi parecer, nostálgica y ucrónica. Y además está muy manipulada. Más ahora con esta universidad de ahora que ha hecho una cátedra de memoria histórica, manipulando salvajemente y de manera, no sé si deliberada, el callejero franquista en personas que no eran franquistas, ni siquiera conocieron a Franco, porque murieron antes de que Franco llegara al poder, o incluso en aquella contienda no eran franquistas, eran gentes que tenían sus ideales liberales y románticos, de alguna manera, pero no eran ni derecha ni izquierda, eran simplemente ciudadanos de a pie, que se vieron en aquella historia tremenda que esperemos no podamos volver a repetir, aunque algunos quieren que vuelva a ocurrir. Ya saben a quién me refiero. La ley de memoria histórica, como decía, es nostálgica y crónica y cuenta la historia que pudo ser y no fue. Pero esto lo voy a contar en el próximo capítulo porque creo que lo he arreglado demasiado. Continúen ahí, que la segunda parte es aún mejor que la primera. Continuamos con 100 años del pesado, que va en dosis moderadas y pequeños trozos. Yo me pregunto, como algunos de ustedes, siempre y cuando no sean radicales ni antisistema, ¿por qué el gobierno, tanto el actual, bueno, el actual sí que no hay, no, digo actual, esto es un cachondeo tremendo, el desgobierno actual, tanto como el otro, que era peor que el que hay ahora, ¿por qué el gobierno, me pregunto y hablo en voz alta, por qué el gobierno, al igual que se ha acordado del fundador Pablo Iglesias, me refiero al anterior, el de primeros de siglo, no el de ahora, que es tan malo como el anterior, no edita otro libro en memoria de aquellos que 100 años antes del socialismo que celebramos murieron por una causa y unos ideales? Quiero hacer una precisión, no va en el guión. Pienso que Pablo Iglesias, el actual chico de la coleta y tal, financiado por Irán de Venezuela, desde luego yo admiro su capacidad de locución, tiene una gran puesta en escena y es un tío súper habilidoso en retórica y populismo, pero nada más. ¿Me entienden? Tendrá que demostrarlo. ¿Acaso eso no es también historia de España, manipulada por un cierto sector emergente con aires revolucionarios y mesiánicos? Doy un salto en el tiempo y me acuerdo dolorosamente de esos miles de jóvenes que se apuntaron obligados o por decisión propia a esas guerras fraticidas en las que perdimos todos. Todos absolutamente. Me refiero a los alfonsinos, a los hombres de orden y de derechas. También me refiero a los tradicionalistas, sin más, incluso a los carlistas y a los requetés, que aun habiendo perdido la vida en plena adolescencia,
100 años antes de la guerra civil del 36, jamás fueron reconocidos por la historia, ni tuvieron miedo a la muerte, ni conocieron el odio revanchista, ni conocieron la venganza, ni el resentimiento. Tanto los miembros de un bando como los del otro, los del bando contrario, los olvidaron por completo. No se ha hecho justicia con ellos, créanme, lo que les cuento es tristemente verdad, dolorosamente verdad. La primera guerra carlista fue en 1833, con el general Zumalacárregui al frente, que recogió de fuentes populares el prefijo requeté. Requeté es palabra que no es catalana ni francesa, es navarra, y venía derivada del espíritu valeroso y encomiable de aquellos jóvenes que luchaban muy requete bien, de ahí viene la palabra requeté. Estos grandes muchachos han pasado de las trincheras y barricadas al olvido. Al gobierno del actual régimen le conviene hablar más de los grupos antisistema, los actuales, que practican el turismo revolucionario y que ellos mismos han creado por las vergonzosas leyes educativas. Algunos incluso se van de vacaciones pagados por Irán, donde cuelgan a los homosexuales con una grúa en un palo mayor en un árbol, y en Venezuela, donde matan a los estudiantes cada 2 por 3. Y encima se van de vacaciones ese grupo de ahora que se llama Jodemos. Estamos recogiendo lo que hemos sembrado. En las escuelas públicas y universidades deberían haber libros de la verdadera historia de España y no de la historia que esta chusma bandolera se ha inventado para adoctrinar a nuestros hijos. Esos hijos que el día de mañana nos llevarán a una confortable residencia esperando que te mueras cuanto antes para quedarse con todo por lo que tú has luchado en tu puta vida. Y que ahora ellos desperdiciarán al no haber sido educados en valores en esos talleres y escuelas en donde se les enseña de todo, menos cultura, claro. A veces me pregunto yo, peleándome conmigo mismo, hace una semana que no me hablo, ¿dónde se esconde la verdadera izquierda? ¿Dónde está la izquierda de verdad? ¿Dónde está ese grupo intelectual de hombres y mujeres excepcionales, maravillosos, que lucharon por unos ideales que ahora han abandonado? También me pregunto por qué la derecha es mucho más civilizada en muchos casos y tolerante con sus adversarios políticos, reconociendo la labor de muchos de ellos y de los poetas y escritores como Lorca, Alberti o Hernández, a los que admiran con devoción. Sí, admiran con devoción. La derecha admira con devoción a estos señores de izquierdas radicales y no radicales. Aunque Lorca no era muy de izquierdas, pero bueno, lo digo porque un íntimo amigo que era de Luis Rosales, que le salvó la vida más de una vez, que era muy de derechas, era falangista, él tenía una educación muy de derechas, aunque la izquierda se haya apoderado de sus símbolos y de su genialidad. Pero vamos, era de una familia muy de derechas, aunque él fuera literalmente de izquierda, porque queda muy bien. Sin rencor y sin partidismo ideológico, me refiero a esta derecha que admira a esa izquierda. ¿Por qué, por poner un ejemplo, Carol Rovira, Montilla o Zapatero no son nada condescendientes con la derecha intelectual, educada, brillante y cultivada, si realmente dicen ser demócratas de verdad? ¿Por qué Artur Mas, cuyos modelos cívicos son... Artur Mas, no me refiero al del flequillo como yo, el polidemonio ese, el Artur Mas de antes, que este es más de lo mismo, por no decir que es peor. Los referentes de Artur Mas son Churchill, son Kennedy y Juan XXIII. Sus hijos van a escuelas pagadas para estudiar inglés y español. Sin embargo, él no quiere que se hable español, ni en los recreos. Según Artur Mas ha comentado, estos personajes que acabo de nombrar son para él decisivos en la historia del mundo. Y él, ¿por qué es ahora tan intolerante cuando antes era tan conservador? De esto y más hablaré en el próximo capítulo. Esta es una fotografía impresa del verdadero Pablo Iglesias, aquel que en el año 1910, en el Congreso, el día 10 de julio, amenazó con ese carácter que tenía tan irritable a muchas de las personas con atentados personales, algo que realmente realizó y ejecutó. Como aquí digo en mi propio libro, aunque es nativo del signo Libra, Pablo Iglesias, el actual de la coleta, también es Libra como él, qué casualidad. Yo también soy Libra, pero Dios nos libre de los Libra que son tan revolucionarios, porque yo personalmente no tengo nada que ver con ello. Pablo Iglesias
escondía tras su mirada penetrante e insidiosa una personalidad desequilibrada y psicótica, con serias alteraciones biorrítmicas y violentas muy difíciles de controlar. O sea que su carácter era muy violento. Era un tipo inteligente y culto, nadie lo pone en duda, pero también era muy egocéntrico, como el actual Pablo Iglesias, muy ególatra y muy maquiavélico. Un Libra que intentaba equilibrarse en una balanza rota. Desde luego el compulsivo Pablo Iglesias es el paradigma de lo que no debe ser un auténtico Libra que busca la justicia, la armonía y es amante del orden y de la paz. Tal es el caso de ese magnífico escritor que fue Rafael García Serrano, padre de mi querido amigo y también compañero Rafael García Serrano, Eduardo García Serrano de Radio Intereconomía de Televisión, que ha sido ninguneado por la Inquisición stalinista del régimen actual junto a otros destacados escritores relacionados con el franquismo. Creo que al igual que se ha recordado a Pablo Iglesias en el librito de Marras, también se podría recordar, entre otros, a García Serrano y a sus estupendos libros Diccionario para un Macuto o La Fiera Infantería, que luego se convirtió en película por Pedro Lazaga, una película estupenda por cierto, que pueden ser dos grandes referentes morales para esta desnortada y analfabeta e inculta juventud que estamos protegiendo. Es muy sospechoso y muy preocupante, créanme, que el desgobierno actual, el desgobierno de antes y el que hay ahora, el zapatético y el merenista, o el que venga de Sánchez, o el de Iglesias, no quiera dar a conocer a las futuras generaciones la extraordinaria labor de aquellos escritores y de aquellos españoles anónimos que lucharon y trabajaron por España en tiempos muy duros. La carencia de medios la suplieron con talento e ingenio. Era una raza, a mi entender, era una raza muy pura, una generación noble. Yo no hablo de hombres y de mujeres, de derechas o de izquierdas, hablo de seres humanos únicos, excepcionales. Dejemos al margen la condición biológica de cada uno, que siempre, por supuesto, hay que respetar. Deberíamos honrar la memoria de esta gente estupenda, maravillosa, destacando una extraordinaria capacidad y grandes virtudes, al igual que se honra la bravuconería y el mal genio de Pablo Iglesias en este libro sesgado que no cuenta toda la verdad, sino que la manipula y miente. Deberíamos reivindicar a toda esa gente de mente lúcida y espíritu emprendedor en este libro recordatorio, reconocimiento por el bien mismo de la estabilidad del Estado y sus diversas autonomías o regiones. Continuamos en el próximo capítulo. El actual desgobierno marianista y el que venga posteriormente, si es que vuelve Mariano, o vuelve el otro, o cualquiera que venga, ninguno ha hecho nada por la cultura española, ni por la educación cívico-social, los valores morales y éticos en las universidades que todos pagamos, en los colegios públicos, ni por el regreso de los clásicos, el griego, las culturas clásicas, el latín, está todo desapareciendo. Es que no lo estudian, es que no lo practican, no les da vergüenza. No les da vergüenza. Este gobierno, y el que venga, son intervencionistas, manipuladores, confabuladores, traidores, cínicos, embusteros, mentirosos. No quieren saber nada de cultura, ni de Ortega y Gasset, ni de Baroja, ni de Unamuno, ni de Larra, ni de Julián Marías, o de cualquier otro escritor o filósofo, que debería ser asignatura obligada en las escuelas públicas que todos pagamos, como referente ético y moral de toda una generación, de toda una historia de España. Dudo yo que conozcan, siquiera, que hayan leído un libro, no han leído un libro en su puta vida, o hayan leído alguna vez, me imagino, a Quevedo, a Lope de Vega, a Góngora, Tirso de Molina, Bécquer, Espronceda, Zorrilla, Clarín, Galdós, Benavente o Valle Inclán, por poner un ejemplo. Y ni mucho menos a Azorín, a Alarcón, a Pérez de Ayala, Moratín, Valera, Agustín de Foxá, que ha sido ninguneado, o a José María Pemán, el gran articulista, cuyo busto en el Teatro Villamarta de Cádiz ha sido retirado porque decían unos hijos de fruta del grupo allí político de izquierda radical que era un terrorista y que era un sinvergüenza y un canalla y un traidor. Entonces José María Pemán era un señor cultísimo que nunca se metió en política, era monárquico y únicamente hizo algún discurso a Franco porque Franco era muy inculto, muy paleto, era un hombre de muy pocas luces, aunque era un militar extraordinario, pero no era un hombre de una gran cultura. Y Pemán hacía los artículos que hacía de la ABC, le hacía los discursos y nada más. Pemán nunca tragó a Franco.
el actual desgobierno marianista y el que venga posteriormente, si es que vuelve Mariano, o vuelve el otro, o cualquiera que venga, ninguno ha hecho nada por la cultura española, ni por la educación cívico-social, los valores morales y éticos en las universidades que todos pagamos, en los colegios públicos, ni por el regreso de los clásicos, el griego, las culturas clásicas, el latín, está todo desapareciendo. Es que no lo estudian, es que no lo practican, no les da vergüenza. No les da vergüenza. Este gobierno, y el que venga, son intervencionistas, manipuladores, confabuladores, traidores, cínicos, embusteros, mentirosos. No quieren saber nada de cultura, ni de Ortega y Gasset, ni de Baroja, ni de Unamuno, ni de Larra, ni de Julián Marías, o de cualquier otro escritor o filósofo, que debería ser asignatura obligada en las escuelas públicas que todos pagamos, como referente ético y moral de toda una generación, de toda una historia de España. Dudo yo que conozcan, siquiera, que hayan leído un libro, no han leído un libro en su puta vida, o hayan leído alguna vez, me imagino, a Quevedo, a Lope de Vega, a Góngora, Tirso de Molina, Bécquer, Espronceda, Zorrilla, Clarín, Galdós, Benavente o Valle Inclán, por poner un ejemplo. Y ni mucho menos a Azorín, a Alarcón, a Pérez de Ayala, Moratín, Valera, Agustín de Foxá, que ha sido ninguneado, o a José María Pemán, el gran articulista, cuyo busto en el Teatro Villamarta de Cádiz ha sido retirado porque decían unos hijos de fruta del grupo allí político de izquierda radical que era un terrorista y que era un sinvergüenza y un cara y un traidor. Pero si José María Pemán era un señor cultísimo que nunca se metió en política, era monárquico y únicamente hizo algún discurso a Franco, porque Franco era muy inculto, muy paleto, era un hombre de muy pocas luces, aunque era un militar extraordinario, pero no era un hombre de una gran cultura, y Pemán hacía los artículos que hacía de la ABC, le hacía los discursos, y nada más. Pemán nunca tragó a Franco.